Hola a todos, de verdad que me alegra que estéis ahí, al otro lado de la pantalla o de los auriculares, porque lo que vamos a tratar hoy no es para todo el mundo, aunque todo el mundo diga que lo necesita. Si habéis pulsado el botón de reproducción buscando una charla de esas de animador de crucero, de las que te dicen que si quieres puedes, con una sonrisa de plástico, o una de esas frases de azucarillo que te ponen las pilas durante 5 minutos para luego dejarte igual de perdido o incluso más frustrado que antes, os habéis equivocado de sitio. Yo os lo digo con toda la calma y la franqueza de quien lleva ya muchos años viendo a gente estrellarse contra la realidad más cruda. Hoy vamos a hablar de disciplina, pero no de esa disciplina militar de película, donde alguien te grita al oído hasta que te salen ampollas en el alma, sino de la disciplina de verdad, de la que no se ve en las redes sociales. Esa que ocurre en el silencio absoluto de tu casa a las 6 de la mañana, cuando aquí, en mi querida Asturias, por ejemplo, el frío se te mete por los huesos y los cristales de la ventana están empañados, mientras tu cerebro, que es un estratega de la pereza de primer nivel, te está dando mil razones lógicas y maravillosas para quedarte bajo el edredón un ratito más. Y de paso te va susurrando que por media hora no pasa nada, ya que el mundo puede esperar. Vamos a empezar matando el elefante en la habitación de una vez por todas, porque la motivación es una estafa. Es un producto de marketing emocional que nos han vendido como si fuera combustible principal de nuestra vida, cuando en realidad es, como mucho, el perfume que te pones para ir a una fiesta. La motivación es una emoción y como toda emoción es voluble, caprichosa y dependiente de si has dormido bien, de si ha salido el sol o de si el café estaba en su punto exacto esa mañana. Fiarse de la motivación para cambiar tu vida o para sacar adelante un proyecto serio es como intentar cruzar el Atlántico en una barca de pedales esperando que el viento siempre, absolutamente siempre, sople a favor. Pero la realidad es que habrá tormentas, habrá calma chicha y habrá días en los que el mar simplemente te quiera escupir hacia atrás. Mucha gente me llega a consulta, ya sea aquí en Gijón, en sesiones o bueno, con videollamada, desde cualquier rincón del mundo, diciéndome casi lo mismo con una cara de derrota que ya conozco bien. Y es que me dicen que no tienen motivación, que han perdido la chispa o que no sienten esas ganas que tenían al principio. Y yo siempre les respondo con una media sonrisa que a veces les escuece un poquito preguntándoles que desde cuándo necesitan que les guste algo para tener que hacerlo. Parece una provocación, lo sé, pero es la clave de la verdadera libertad, porque hemos caído en la trampa moderna de creer que el estado emocional debe preceder a la acción y nos han convencido de que primero tienes que sentir las ganas de ir al gimnasio o de redactar ese informe y que si no las sientes es que no es tu momento o no es tu pasión, lo cual es una sandez soberana. Es exactamente al revés, porque la acción es la que genera el estado emocional y no debes buscar las ganas antes de empezar, sino que debes buscar empezar para que con el movimiento aparezcan las ganas o al menos la satisfacción del deber cumplido. Nos han vendido un marketing de bienestar muy barato, que dice que si encuentras tu pasión no trabajarás ni un solo día de tu vida. Pero yo siempre digo que el que inventó esa frase o no ha trabajado en su vida o tiene una idea de la pasión muy extraña, porque incluso si amas profundamente lo que haces, habrá días en los que odies el espectador y días en los que el cliente sea insoportable y días en los que sencillamente te apetezca mandar todo a paseo y perderte por los picos de Europa. Ese es mi caso porque es lo que tengo más cerca yo aquí. La disciplina es lo que queda cuando la motivación se va de fiesta con otros. Y como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y lo perdemos sobre todo esperando ese momento ideal que nunca llega, porque es un espejismo que usamos para procrastinar con elegancia. Para crear una disciplina de hierro, primero tienes que entender contra quién luchas de verdad en ese laboratorio del alma que es tu mente. Y no es contra tu jefe, ni contra la economía, ni contra un diseño biológico que tiene miles de años y que no ha tenido tiempo de actualizarse al mundo de las notificaciones constantes. Tu cerebro es un órgano extraordinario, pero, tiene una prioridad absoluta que choca con tus metas y es el ahorro de energía, porque tu cerebro de cazador-recolector reconoce que el sofá es seguridad y cualquier esfuerzo extra huele a peligro y a gasto calórico que podría costarte la vida. Cuando decides empezar algo nuevo, tu cerebro activa la alarma de ahorro
Y ahí empiezan las excusas. Esas voces internas que no son señales del destino, no, sino simplemente el resultado de tu amígdala intentando protegerte de un daño que no existe. Te dirán que mañana empezarás mejor porque hoy ha sido un día duro, o que primero tienes que ordenar los cajones de la cocina para poder concentrarte, y es ahí donde entra la diplomacia del caos, con tu propia mente intentando negociar una rendición incondicional antes de que ni siquiera haya empezado la batalla. En mis procesos de coaching escucho constantemente que alguien no es una persona disciplinada, como si la disciplina fuera un grupo sanguíneo o un don divino que te tocan al nacer, cuando en realidad es un músculo, exactamente igual que el bíceps o el cuádriceps. Si vas al gimnasio y no puedes levantar 50 kilos, no te sientas en un rincón a llorar diciendo que no eres una persona de fuerza, ¿verdad? Sino que asumes que tienes que entrenar más. Y con la disciplina pasa igual, porque si ahora mismo tu voluntad es de plastilina, es porque la has usado durante años para moldear excusas creativas en lugar de resultados sólidos. Pero la buena noticia es que la plastilina se puede endurecer si sabes cómo aplicarle el tratamiento adecuado y dejas de identificarte con tu pereza, que sería el primer paso fundamental. La mayoría de la gente se obsesiona con la meta y se olvida del sistema, poniendo todas sus esperanzas en perder 10 kilos o facturar el doble, cuando las metas son pésimas aliadas para el día a día porque habitan en el futuro. Y tú, al menos que yo sepa, solo puedes vivir en el presente, ¿verdad? Si tu única recompensa es llegar al final del camino, pues ese final se te va a hacer eterno, y cuando la motivación desaparezca a los 3 días, te quedarás solo ante un muro gigante sin herramientas para escalarlo. La disciplina de hierro se construye sobre sistemas que son lo que haces cada día, independientemente de si llueve o de si te ha dejado tu pareja, porque el sistema es lo que puedes controlar, mientras que la meta no siempre depende de ti. Puedes tener el sistema perfecto para vender y que ese día el mercado caiga por una crisis mundial, pero si te mantienes el sistema a largo plazo, la estadística juega a tu favor. Y es lo que yo llamo la estrategia del Maquiavelo mental, donde tienes que ser mucho más listo que tu propia pereza y diseñar un entorno donde sea más difícil fallar que acertar. He pasado años coordinando fuerzas de ventas y trabajando con comerciales que tenían que patearse las calles a puerta fría, y los mejores nunca eran los más motivados, sino los que tenían el sistema más rígido y casi aburrido, haciendo sus 20 llamadas antes del primer café sin preguntarse cómo se sentían. No es magia, sino matemáticas aplicadas a la voluntad humana, y hay que dejar de negociar con uno mismo, porque el error fatal es despertarse y preguntarse si lo haces o no lo haces, ya que en ese momento estás abriendo un debate interno donde ya has perdido la mitad de tu energía mental. Suelo citar mucho la figura de Don Quijote, por esa capacidad inquebrantable de mantener su identidad frente a un mundo que le decía que estaba loco. Y es que Don Quijote no se levantaba por la mañana consultando si tenía vibras de caballero, sino que él era un caballero andante, y un caballero hace lo que tiene que hacer sin negociación posible. La disciplina de hierro nace de quién eres tú en el fondo, porque si te dices a ti mismo que estás intentando ser más productivo ante la primera dificultad, tu cerebro buscará la salida de emergencia, pero si dices que eres un profesional que cumple su palabra, la decisión ya está tomada de raíz. Esta es la pregunta que más duele en mis sesiones, porque te obliga a decidir si eres la persona que cumple su palabra consigo misma o esa persona que se traiciona a la primera de cambio por 10 minutos más de sueño, y es la única pregunta que de verdad te hace libre, porque cuando dejas de ser un esclavo de tus apetitos inmediatos, te conviertes en el dueño de tus acciones. Como bien dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente, y la excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. A menudo, el gran obstáculo no es la tarea en sí, sino la inercia del reposo, porque el momento de empezar es el que más energía consume, como esos coches antiguos que costaba horrores arrancar en invierno, pero que una vez en marcha eran capaces de cruzar el país. Para engañar a tu cerebro, te sugiero usar la regla de los 2 minutos, reduciendo cualquier hábito a una versión mínima que no asuste a tu amígdala, porque el objetivo real no es hacer la tarea completa, sino vencer la resistencia inicial. Una vez que has roto el hielo y estás en el campo de juego, la inercia empieza a trabajar a tu favor y es mucho más probable que sigas adelante.
Veo a mucha gente bloqueada por la magnitud de sus propios sueños, mirando la cima del Everest y mareándose cuando deberían estar mirando solo el primer paso que tienen delante de sus botas, porque si te centras en el paso, la montaña se sube casi, casi, casi sin darte cuenta. No somos tan fuertes como nuestra arrogancia nos hace creer y somos, por encima de todo, animales de contexto, por lo que si quieres una disciplina de hierro, pero vives en un entorno que fomenta la distracción, vas a perder la batalla tarde o temprano. La disciplina inteligente no consiste en ser un mártir de la voluntad, sino en eliminar la necesidad de usar esa voluntad diseñando tu espacio para que tu yo del futuro no tenga que sufrir tanto. Si quieres ir al gimnasio, coño, deja la ropa preparada al lado de la cama para que tengas que tropezar con ella al levantarte. Y si quieres concentrarte, deja el móvil en otra habitación porque el que diseña su espacio haya su paz mental. Además, no puedes ser disciplinado en 20 cosas a la vez porque la disciplina requiere foco y el foco requiere poda, obligándote a decir no a 1000 cosas pequeñas para poder decir sí con fuerza a lo que de verdad importa. Ser disciplinado es ser un poco maquiavélico con tu tiempo y proteger, tu recurso más escaso pero con uñas y dientes frente a esos famosos ladrones de energía. Recuerdo una vez a un directivo que quería supervisarlo todo y su disciplina era de cristal, os lo juro, o sea, se rompía al menor roce de la realidad, hasta que aprendió a elegir sus batallas y a podar lo accesorio. Finalmente, yo creo que podemos hablar de la caída, porque vas a caer y un día vas a fallar. Y ahí es donde aparece el verdadero enemigo, que es el juez interno diciéndote que no vales para esto. Es el efecto, como podríamos llamar, a tomar por saco, donde como ya has cometido un error, decides que todo está perdido y tiras la toalla por completo, lo cual no tiene ningún sentido. La disciplina de hierro no consiste en la perfección absoluta, sino en la capacidad de recuperación y el secreto no es no caerse nunca, sino no faltar 2 veces seguidas porque un fallo puede ser un accidente, pero 2 fallos seguidos son el inicio de un nuevo y pésimo hábito. Debes de ser clemente contigo mismo, pero no condescendiente, aceptando el error y volviendo al ruedo sin drama ni latigazos innecesarios con la frialdad de quien sabe que esto no es un sprint, sino la carrera de su vida. Fíjate que cuando hablamos de forjar el carácter a través de lo cotidiano, estamos entrando en un terreno que la mayoría evita porque no es glamuroso y es que nadie, pero nadie te va a dar una medalla por haber cumplido con tu rutina de estudio o de trabajo un martes por la tarde, cuando el cielo está gris y no tienes ni una sola notificación en el móvil que te valide. Ahí, en ese vacío de reconocimiento externo, es donde se forja el metal del que estás hecho. Y es donde la brújula interior de la que tanto hablo en mis sesiones empieza a marcar el norte de manera real. No es lo mismo actuar porque te están mirando que actuar porque te estás mirando tú mismo. Y esa distinción es la que separa a los aficionados de los profesionales de la vida. A lo largo de mi trayectoria coordinando equipos y formando a directivos, he visto que la gente con éxito real no tiene un superpoder secreto ni una genética privilegiada, sino que simplemente han aprendido a domesticar a ese animal salvaje que todos llevamos dentro y que solo quiere gratificación instantánea. Dominar ese impulso de dejarlo para luego es una de las habilidades más difíciles de adquirir en este siglo, porque todo, pero todo a nuestro alrededor está diseñado para que cedamos a la tentación de la hora. Las aplicaciones, la comida, el entretenimiento, todo busca que tu voluntad se ablande y que te conviertas en un consumidor pasivo de tu propia existencia. Por eso la disciplina hoy en día es un acto de rebeldía política y personal, porque cuando eres dueño de tus acciones, dejas de ser un objetivo para los algoritmos y empiezas a ser un sujeto que decide su destino. Mira, esto me recuerda a un cliente que tenía en Gijón que se sentía constantemente abrumado por la cantidad de frentes abiertos que tenía en su empresa y sentía que la disciplina le iba a quitar la espontaneidad que tanto valoraba. Tuvimos que hacer un trabajo profundo de autoconocimiento para que entendiera que su falta de estructura era precisamente lo que estaba matando su creatividad, porque pasaba tanto tiempo resolviendo incendios y urgencias que no le quedaba ni un gramo de energía para innovar o para disfrutar de su tiempo libre. Cuando por fin implementó un sistema de bloques de tiempo y aprendió a decir no a las interrupciones, descubrió que era más libre que nunca. La disciplina
es en realidad el marco que permite que tu libertad no se desparrame y se pierda por el desagüe de la trivialidad. Y es como el cauce de un río que, aunque parece que limita el agua, es precisamente lo que le permite fluir con fuerza hacia el mar, en lugar de convertirse en un pantano estancado y lleno de mosquitos y bichos. Pensar en la disciplina como una aliada y no como una enemiga es el cambio de paradigma necesario para que dejes de luchar contra ti mismo y empieces a colaborar con tus propios objetivos. Ojo, no se trata de fustigarse, sino de establecer una alianza estratégica entre tu yo presente y tu yo futuro para que ambos ganéis la partida. Muchas veces me preguntan cómo mantener esa constancia cuando los resultados no llegan de inmediato. Y la respuesta es que tienes que aprender a enamorarte del proceso y no solo del podio. Si solo eres feliz cuando logras la meta, serás infeliz el 99% del tiempo. Pero si aprendes a valorar la elegancia de cumplir con tu palabra cada día, entonces habrás encontrado la fuente de la eterna motivación que irónicamente ya no necesitarás. Y esto me lleva a reflexionar sobre la importancia del silencio y de la desconexión en un mundo que nos pide estar siempre presentes y siempre activos, porque parte de esa disciplina de hierro consiste en saber cuándo retirarse a los cuarteles de invierno para reparar la armadura. No puedes estar en batalla constante sin pasar por la fragua. Y la fragua es tu descanso, es tu reflexión y es el tiempo que tú dedicas a leer y a cultivar tu mente. Lejos, muy lejos, por favor, del ruido digital. Aquí en el norte sabemos que después de la tempestad siempre viene la calma, pero también sabemos que hay que estar preparados para cuando el viento vuelva a soplar. Ser disciplinado es estar preparado para la incertidumbre, con la tranquilidad de que pase lo que pase, tú tienes un centro de gravedad sólido que no depende de las circunstancias externas. En ese estado de paz maquiavélico donde has previsto los movimientos del caos y has posicionado tus piezas de tal manera que el desorden no pueda derribarte. A veces me encuentro con personas que tienen miedo a volverse demasiado rígidas o cuadriculadas y abrazan la disciplina de manera tan radical. Pero yo les digo que la verdadera rigidez es la del que no puede cambiar sus malos hábitos porque está encadenado a ellos. El hombre disciplinado es el más flexible de todos porque tiene la energía y el orden necesarios para adaptarse a cualquier imprevisto sin perder el rumbo. Es como un navegante veterano que, aunque tenga una ruta marcada, sabe ajustar las velas en cuanto cambia el viento sin entrar en pánico, porque confía en su pericia y en la solidez de su barco. Esa confianza no nace de frases motivadoras pegadas en la pared, sino de los miles de pequeños actos de voluntad que has ido acumulando a lo largo de los meses y de los años, y que ahora forman un muro infranqueable contra la duda y el miedo. Me gustaría que pensases en la disciplina como un regalo que te haces a ti mismo y no como una carga que te impone el mundo o tu jefe, porque cuando eres capaz de dirigir a ti mismo, alcanzas un nivel de respeto propio que ninguna riqueza externa puede comprar. Es esa sensación de llegar al final del día y saber que has hecho lo que dijiste que ibas a hacer, que no te has fallado y que has avanzado, aunque sea un milímetro, hacia la visión de la vida que tienes. Ese milímetro acumulado día tras día es lo que acaba convirtiéndose en kilómetros de ventaja sobre aquellos que siguen esperando a que las ganas les caigan del cielo. Y esos son muchos, te lo digo yo. Por eso mismo, hoy te invito a que elijas un solo área de tu vida, solo una. No te pases, es solamente uno. Y que decidas aplicar este rigor sistémico, sin esperar a mañana ni al lunes. Porque la disciplina no entiende de calendarios, sino de momentos presentes. Podríamos pasarnos horas analizando las causas psicológicas de la procrastinación o los famosos sesgos cognitivos que nos llevan a elegir el placer inmediato sobre el beneficio a largo plazo, pero al final del día todo se reduce a una cuestión de soberanía personal. ¿Quién manda en tu vida? ¿Mandan tus impulsos y tus miedos o mandas tú con tu visión y tu compromiso? Si permites que tus emociones dicten tus acciones, siempre serás una marioneta de las circunstancias. Pero si logras que tus acciones dicten tus emociones, habrás hackeado el sistema y serás libre. Esta es la esencia de lo que enseño en mis libros y en mis cursos. Y es lo que practico cada día cuando me levanto y me enfrento al folio en blanco o a la sesión de coaching más difícil, porque yo también tengo días grises. Y yo también tengo esa voz que me dice que hoy podría tomármelo con calma. Pero es ahí donde la disciplina de hierro aparece para recordarme quién soy y para qué estoy aquí.
Espero que estas reflexiones te sirvan para empezar a ver la disciplina bajo una luz nueva, una luz más cruda pero también más esperanzadora, porque te devuelve el poder que habías delegado en la suerte o en la inspiración. No busques musas, busca sistemas y no busques ganas. Busca razones poderosas que te mantengan en pie cuando todo lo demás te pida que te arrodilles. La vida, y os lo juro que eso se aprende con los años, es demasiado corta para vivirla a medias tintas o esperando a que el clima emocional sea el adecuado para empezar a construir algo grande. Construye bajo la lluvia, construye en la oscuridad y construye cuando estés cansado, porque esas son las estructuras que de verdad resistirán el paso del tiempo y las embestidas del destino. Tú tienes la capacidad de forjar ese hierro dentro de ti y nadie más puede hacerlo por ti, así que deja de buscar fuera lo que solo pueden hacer de una decisión firme y silenciosa en tu interior. Fíjate que todo lo que hemos hablado hasta ahora sobre la inercia y los sistemas nos lleva a un punto mucho más profundo, uno que rara vez se toca en los manuales de autoayuda barata, y es la arquitectura de tu propia resistencia interna. No basta con saber qué hay que hacer, porque si fuera así, todos seríamos atletas de élite millonarios. El problema real es que saber y hacer son dos continentes separados por un océano de miedos y de una falta total, pero total, de estrategia personal. Por eso, cuando hablo de ese enfoque un poco macabélico que tanto me gusta, me refiero a dejar de pelearte con tus instintos y empezar a gobernarlos como un general que conoce perfectamente las debilidades de sus propias tropas. No puedes ganar una guerra si no conoces el terreno. Y el terreno, en este caso, es esa parte de tu mente que prefiere la comodidad de la hora sobre la recompensa del mañana. Para tener una disciplina de hierro necesitas lo que yo denomino una brújula interior, algo que va mucho más allá de una simple lista de tareas. Se trata de tener un norte tan claro que cuando la tormenta apriete, y te aseguro que aquí en Asturias sabemos lo que es que la tormenta apriete de verdad, no tengas que pararte a pensar hacia dónde vas. La mayoría de la gente fracasa en su disciplina porque su porqué es demasiado blando y superficial. Si tu única razón para hacer algo es quedar bien ante los demás o cumplir con una expectativa externa, en cuanto el camino se ponga cuesta arriba, tu cerebro te convencerá de que no vale la pena el esfuerzo. Pero si tu razón está anclada en tu dignidad, en el tipo de persona que has decidido ser, entonces el juego cambia por completo. Como decía el gran Epícteto, ¿cuánto tiempo vas a esperar antes de exigir lo mejor para ti mismo? Es una pregunta que escuece porque implica que hasta ahora has estado aceptando las migajas de tu propio potencial por puro miedo a la incomodidad. La disciplina de hierro empieza por una decisión de soberanía. Es decirse al espejo con toda la calma del mundo que se acabó, que no vas a permitir que tu parte más perezosa, esa que solo busca el placer inmediato, sea la que lleve el timón de tu vida. Es un acto de rebelión interna que muchas veces supone tu segundo nacimiento, como el libro que se llama así, que es mío, por cierto. En mis sesiones, tanto las que hacemos frente al Cantábrico como las que tengo con gente de todo el mundo a través de la pantalla, veo constantemente a personas paralizadas por el miedo al error. Creen que ser disciplinado es ser perfecto, y como no pueden ser perfectos, se abandonan al caos total. Yo les explico que la disciplina es, en realidad, una forma de resiliencia táctica. No se trata de no caerse nunca, sino de tener un protocolo de levantamiento inmediato que ya esté diseñado antes de la caída. En mi trabajo suelo hablar mucho de la importancia de afilar el hacha. Si tienes que talar un árbol en 6 horas, lo inteligente es pasar las 4 primeras afilando la herramienta. La mayoría de la gente se lanza a la vida con un hacha mellada, dándoles golpes desesperados al tronco y quejándose después de que la madera es demasiado dura. Afilar el hacha es trabajar en tu mentalidad, en tu descanso y en tus sistemas diarios. Y aquí es donde entra el factor de la energía, porque la disciplina consume energía, y si tu tanque está vacío, no habrá fuerza de voluntad que te salve de la desidia. Ser disciplinado también significa ser estricto con tus horas de sueño, con lo que comes y con la gente de la que te rodeas. No puedes pretender volar como un halcón si te pasas el día picoteando con las gallinas. Y esto es algo que a veces requiere una poda dolorosa en tu círculo social. Hay personas que, aunque te quieran mucho, intentarán boicotear tu progreso porque tu cambio les pone frente al espejo de su propia inactividad. Son como los cangrejos en el cubo. Cuando uno intenta escalar para salir, los demás tiran de él hacia abajo para que no los dejes solos en la miseria.
Ser disciplinado implica a veces tener que hacer una limpieza profunda de relaciones tóxicas o de entornos que solo fomentan la blandura. Ojo que no se trata de volverse un ermitaño, sino de proteger tu ecosistema mental como si fuera un tesoro. Mira, recuerdo a un empresario con el que trabajé que creía que la disciplina era una cárcel que le iba a quitar la espontaneidad. Yo le demostré que su falta de orden era precisamente lo que le hacía esclavo de las urgencias de los demás y de sus propios impulsos. Cuando estructuramos su día, pusimos límites claros, fue cuando de verdad empezó a ser libre para crear y para disfrutar de su vida sin la culpa constante de lo que dejaba sin hacer. Y esto es lo que os expliqué al principio de la charla. Mucha gente me preguntaba o me pregunta qué hacer cuando la voz en su cabeza se vuelve insoportable. Esa voz que te dice que te rindas o que por un día no pasa nada. Esa voz nunca se va a ir del todo. Ojalá. Es parte de nuestro equipo de serie. El error es intentar discutir con ella o convencerla de lo contrario. No discutas con un idiota, aunque viva dentro de tu cráneo. Simplemente observa el pensamiento como quien mira pasar una nube gris y sigue actuando. La disciplina es la capacidad de actuar por encima de tus propios pensamientos negativos. Es decirle a esa voz que la escuchas, que entiendes que tenga miedo o pereza, pero que hoy no es ella la que manda. Es convertirte en el observador de tu propia resistencia en lugar de ser su víctima. Como bien dijo el emperador Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y yo añadiría que la calidad de tus pensamientos depende de las acciones que realizas cada día. Si actúas con disciplina, tu mente empezará a generar pensamientos de capacidad y orgullo propio. Si te abandonas a la pereza, tu mente se llenará de resentimiento. Es un círculo que tú eliges alimentar cada mañana. Aquí en el norte sabemos que el mar no intenta derribar el acantilado de un solo golpe, lo hace con la insistencia de cada ola. Esa es la disciplina que te propongo. No seas un volcán que estalla un día y se apaga al siguiente. Sé la marea, rítmica, pero imparable. No busques grandes gestas heroicas de un solo día. Busca la pequeña victoria cotidiana de cumplir con tu sistema y de no fallarte a ti mismo. En mis años coordinando equipos y formando a directivos, he comprobado que el éxito real nunca es fruto de un golpe de suerte o de un talento sobrenatural, sino del resultado de haber hecho las cosas aburridas y necesarias durante mucho tiempo cuando nadie te miraba. Es la suma de todos esos noes que dijiste a la distracción y de todos esos síes que dijiste a tu compromiso personal. Es el arte de gobernarse a uno mismo en la oscuridad. Por eso quiero que te lleves una idea grabada a fuego. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, pero el destino no se construye con planos bonitos, se construye con ladrillos reales de acción disciplinada. No esperes a que llegue el lunes ni a sentirte motivado, porque la motivación es para los aficionados, la disciplina es para los que de verdad quieren ser profesionales de su propia vida. Si sientes que estás en un momento de bloqueo o que el caos que te supera, recuerda que siempre puedes buscar un ojo externo que te ayude a calibrar esa brújula interior. A veces, un veterano que ya ha recorrido esos caminos puede darte la clave para que dejes de luchar contra la corriente y empieces a navegar a favor de tu propio potencial, ya sea a través de una formación estructurada o de una sesión donde pongamos los puntos sobre las íes. Lo importante es que recuperes el mando hoy mismo, porque al final del día, cuando se apaguen las luces y te quedes a solas contigo mismo, la única pregunta que importará será si hoy has sido la persona que de verdad tú quieres ser. Si la respuesta es sí, entonces duerme tranquilo, que mañana la marea volverá a subir y estaremos listos para otra jornada de lucha y de esa maravillosa disciplina de hierro que es la que te hace verdaderamente libre. Este viaje hacia el autoconocimiento y la fuerza interior no es un camino de rosas, pero es el único que merece la pena recorrer si no quieres despertarte dentro de 10 años lamentando lo que pudiste ser y no fuiste por pura desidia. La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros, y ese puente se construye paso a paso, sin prisa pero sin pausa. A veces te sentirás cansado, a veces sentirás que no avanzas, pero es precisamente en esos momentos cuando más importa mantener el sistema. Confía en el proceso, confía en el tiempo y sobre todo, confía en tu capacidad de superarte. No estás solo en esta batalla, hay toda una comunidad de personas que como tú han decidido dejar de ser espectadores de su propia existencia para convertirse en protagonistas. Fíjate que en cada una de mis sesiones, ya sea tratando temas de pareja, de liderazgo empresarial o de superación personal, el denominador común siempre es lo mismo. La necesidad de una estructura que sostenga el deseo. Sin estructura,
el deseo se evapora. Por eso, mi invitación de hoy es que no te vayas de este audio sin haber tomado una sola decisión concreta, por pequeña que sea, que refuerce tu disciplina mañana mismo. Deja de buscar fuera lo que solo pueden hacer de una decisión firme y silenciosa en tu interior. La vida es demasiado corta, insisto en ello, para vivirla esperando a que el clima emocional sea el adecuado. Construye bajo la lluvia, construye en la oscuridad y construye cuando estés agotado, porque esas son las estructuras que de verdad resistirán el paso del tiempo y las embestidas del destino. Tú tienes la capacidad de forjar ese hierro dentro de ti y nadie más puede hacerlo en tu lugar. Espero que estas palabras te sirvan de aliento para despertar ese gigante que a veces se nos queda dormido por culpa del ruido y de la comodidad malentendida. Mantente firme, mantén el rumbo y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para demostrarte de qué madera estás hecho. Si necesitas herramientas más específicas o quieres que profundicemos en tu caso particular, ya sabes dónde encontrarme. Siempre dispuesto a compartir un poco de esta experiencia acumulada en la fragua de la vida real. Así que sigue adelante con esa disciplina de hierro y verás cómo antes de lo que te imaginas, el mundo empieza a abrirse paso ante tu determinación. Ha sido un auténtico placer compartir estas reflexiones contigo y espero que nos encontremos pronto, ya sea en una de mis formaciones, en las páginas de mis libros o en una sesión de trabajo conjunto para darle forma a esa vida que te pertenece por derecho propio. No te rindas nunca, porque lo mejor de ti está justo al otro lado de ese esfuerzo que hoy te parece tan grande.